Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí una vez más para resolver el problema 2 de la dirigida de curso de análisis y modelamiento numérico de la UNI. Entonces comenzamos con el problema 2 que nos dice, mira, nos dice que tenemos dos números. Estos números tienen 8 cifras en la parte decimal cada uno. El primero es 0.432574143 y el segundo es 0.432572824. Entonces, el problema es prácticamente aplicativo de lo que ya habíamos visto antes del problema número uno. Así que lo que tenemos que hacer es, para automatizar más que nada estos cálculos, vamos a crear una función que nos haga todos los cálculos para ya no estar utilizando la calculadora y todo eso, porque ya sabemos la teoría. Entonces, vamos a crear una función que lo que haga es normalizar primero. En realidad, voy a crear una función que lo que haga es que me calcule el flotante de un número. Entonces, para que me calcule el flotante de un número, sabiendo yo la teoría, necesito primero que normalice el número. Y luego de que normalice el número, voy a poder botar el flotante del número, dependiendo de los decimales, luego de la normalización. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? Mira, aquí lo tengo explicado el programa. Cuando yo quiero normalizar un número, es decir, hay varios casos. El primer caso es que el número sea, o la parte entera del número tenga algunos dígitos, ¿no? Mayor que 1. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, para este número voy a arrimarlo el punto derecha a la izquierda 3 espacios. De tal manera que se normalice de la siguiente forma. Pero va a quedar en la potencia 1 por 10 elevado a la t, donde t es el número de espacios que yo le he arrimado hacia la izquierda. Lo que vamos a retornar en la función normalizar es una tupla. Es decir, la tupla de la parte decimal con la tupla de la parte potencia. Eso es lo que tenemos que retornar. Ya, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a programar esto. Hay tres casos diferentes. El primer caso, no, primero hay dos casos principales. El primer caso es que el número que yo le pase sea positivo. Y luego, si es positivo, no hay problema. Voy a trabajar como los otros casos que va a salir. Pero si el número es negativo, yo voy a trabajar con su positivo, es decir, con su absoluto. Por eso aquí yo pongo, primero creo una variable positiva igual a 1, porque yo lo que voy a retornar estos decimales y esta potencia, cuando sea negativo yo voy a retornar siempre positivo por ese número y positivo por ese número, por ejemplo. Es decir, si es que es negativo, el positivo se va a volver -1. La captan, ya listo. Entonces, cuando x sea negativo, yo voy a hacer que ese x sea el absoluto de x. Ya, y luego de eso voy a estar evaluando los siguientes casos. ¿Cuáles son esos casos? El primer caso es que x sea 0. Si x es 0, yo voy a retornar la tupla en la cual la primera parte de la tupla es un decimal y la segunda parte de la tupla es una potencia, 0. O sea, 0,0. Ya. En otro caso en el que el x sea mayor que 1, es decir, yo voy a tener en la parte entera un número mayor que 1. O sea, va a estar de esta forma de aquí. Esta es la forma de que tiene un número mayor que, o cuando x sea mayor que 1. Así también. En cambio, cuando un x sea menor que 1 va a ser de la forma así, 0,000 tanto, ¿no? Porque es menor que 1. Listo. Entonces, teniendo eso presente, hay dos casos, sea mayor que 1, sea menor que 1. Entonces, si es mayor que 1, yo voy a hacer lo siguiente, lo que vimos aquí. Voy a calcular la parte entera, los dígitos de la parte entera. ¿Cuántos dígitos tengo aquí? Tengo 3. Entonces eso voy a hacer, esos dígitos son los que yo voy a tener que dividirlo entre 10 elevado al cubo. Y voy a retornar el 10 elevado al cubo. Primero divido este número entre 10 elevado al cubo y luego también retorno la potencia de 10 elevado al cubo. Entonces para eso calculo en un t, le doy el valor del len string entero. Es decir, lo que hace esto es que el int x lo que hace es retornar la parte entera del decimal. La parte entera del decimal es 454. Ya, ahora ese 454 lo que hace es convertirlo a string para poder utilizar este len, porque este len solo se puede utilizar para strings. Y eso me va a retornar un número que es la cantidad de dígitos que posee ese string, que es justamente lo que yo quiero, ese valor de t que yo quiero arrimar el punto. Listo, eso sería todo. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar ese x. Ese x, o la parte decimal, va a ser el valor de x dividido entre 10 al cubo, o sea, entre 10 a la t, como vemos aquí. Y simplemente retornamos el positivo por x y luego retornamos también la potencia que está al costado. Listo, ahora en la última parte lo que hemos hecho es algo
Este es lo primero que se me vino a la mente. Obviamente es mejorable. Y si es que tienes algún aporte en algún programa que se te viene a la mente mientras estás viendo el video, entonces no te compliques en divulgarlo. Yo te voy a dar tu crédito. Si es que tu programa está bien, ¿no? Está correcto. Ya listo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es calcular cuánto yo le tengo que arrimar la comita. ¿Sí? Yo tengo que arrimar la comita para que se quede de la forma 0.02 tanto. Y de la misma forma aquí. Entonces, yo lo que hice es, calculé el número de decimales y le resté con el número de aquí, ¿no? Para que me dé esa cantidad que le tengo que arrimar la coma. Ahora, ¿cómo hay este número de aquí? Multipliqué este número real, diré este número, multiplicado por 10 a la t. ¿Para qué? Para que este puntito se arrime hasta el final, es decir, me dé un entero, y este entero ya le calculé sus cifras. Medio raro, obviamente es recontra ineficiente, pero para hacer los cálculos sirvió. Entonces vamos a programarlo. ¿Cómo sería? Lo que tenemos que hacer es hallar primero el t, el número de decimales de aquí, o sea, el número de dígitos de la parte decimal. ¿Qué hacemos? Partimos este número entero en dos partes, en la parte de aquí con la parte de aquí. ¿Cómo hacemos con eso? Con el split. Primero transformamos todo el número, lo transformamos a un string. Luego de eso le llamamos a la función split punto, y lo que hace es generarme un arreglo donde lo separa, separa el primer elemento con el 0 y el segundo elemento con esta parte decimal, ¿no? Ya, y ahora con esta indexación lo que hago es coger el último elemento de ese arreglo, y el último elemento es esa parte decimal de aquí. Ya, entonces teniendo esto, ahora simplemente el número, bueno, cojo otra variable auxiliar que hago que ese valor x lo multiplique por 10 a la t, para que sea toda esta parte entera, ¿no? Y de ahí calculo el m, es decir, la parte de dígitos de toda esta parte entera, o sea, del auxiliar, que es prácticamente lo mismo que hicimos antes. Y luego simplemente hago que x sea igual ahora sí a ese 10 elevado a la t menos m, que vendría a ser la parte decimal de aquí. Entonces, a ver, aquí hice algo. Ya. Entonces, ya. Eso sería toda la función de normalizar. Es decir, me está dando esta parte en decimal y me está dando la potencia. Ahora, ¿cómo yo calculo el flotante? Cuando yo ya tengo esta parte normalizada, dependiendo de los decimales que me diga que redondee, yo voy a redondear solo esta parte de aquí. O sea, solo esa parte. Entonces, por eso es que yo lo divido en dos partes, la parte decimal y la parte de la potencia. Entonces, como yo solo quiero modificar esa parte, ¿verdad? Hace rato estoy haciéndolo con azul, mejor con amarillo. Ya. Entonces, como yo quiero modificar solo esta parte, entonces, ahí no lo guardé. Entonces, lo que voy a tener que hacer es redondear esta parte. Pues entonces en la parte del flotante le voy a pasar el número y luego le voy a pasar los decimales a lo que quiero redondear. Esta función flotante de x lo que va a hacer es llamar a la función normalizar x y me va a retornar una tupla, la parte decimal con la parte de la potencia. Entonces esa parte decimal lo voy a redondear a la cantidad de decimales que me pasen como parámetro, y eso voy a retornar. Ya está, esa sería la parte del flotante de x. Entonces, dicho esto, es que ya podemos resolver el problema utilizando nuestra función que hemos programado. Entonces, en el problema 2, primero, nos dan estos dos números. Ya, eso sí los apuntamos manualmente. Entonces lo ejecutamos y ya lo tenemos guardado. Ahora, ¿cómo calculamos el flotante de x y el flotante de y? Bueno, a mano sale estos dos números. Vamos a comprobarlo con nuestra función que hemos hecho. ¿Cómo lo comprobamos? Mira, tenemos que... ¿Te acuerdas que a nuestro flotante de x le pasamos el número y luego los decimales? Nos retornaba una tupla. Ahora, esa tupla vendría a ser la parte decimal y la potencia, pero el número real vendría a ser el producto de esos dos. Entonces ahí está. Igualito para y. Lo mismo, el producto de los dos es el flotante y. Ejecutamos y nos debería imprimir ese flotante de y. Listo, ya está. Ese es el flotante de x y el flotante de y, esos son esos números de aquí, que son los mismos que hemos calculado manualmente. Bueno, yo lo he hecho de antemano. Si quieres puedes corroborar.
Ya está. Entonces ahora el inciso B nos pide los errores relativos y absolutos. Entonces primero el error absoluto y luego el error relativo. Aquí ya los he calculado, vamos a comprobarlo con los que nos da la máquina. Entonces primero el error absoluto de x es el absoluto de x menos flotante de x. Ya está. El error absoluto de y es el y menos el flotante y. Y el error relativo de x es el absoluto entre el absoluto de x y el de y es el absoluto entre el absoluto de y. Listo. Ejecutamos esto y nos debería dar todos estos valores. Bueno, todos estos valores. A ver, el primero es el absoluto, es 1.43 por 10 a la menos 6, sí, está bien, está por ahí aproximado. El 3.3058, que sería este de aquí, sí, está bien, aproximado también. El de aquí sería 1.76 por 10 a la menos 6, sí, está bien. Y el de aquí sería 1.06862, sí, está bien. Entonces vemos de que nos sale lo mismo. Y tendríamos que ir ahora al problema C. El C nos pide la suma, resta, multiplicación y división. Entonces sería lo de aquí, que es lo que está aquí. Sí, es lo que está aquí. Obviamente lo de aquí me lo saqué de aquí porque la calculadora no te da pocos decimales para esto. En cambio aquí sí te da todos los decimales. Y la división igual. Ya. Entonces ahora el cálculo para hacer la D, porque en la D nos pide hallar, calcular los errores relativos para las operaciones de aquí. Nosotros habíamos visto que las operaciones para los errores relativos de la suma es x más y menos el flotante de x más y dividido entre x más y. Eso es. Nosotros tenemos ya estos de aquí, pero no tenemos este valor de aquí. No lo tenemos. Pero lo podemos hallar porque sabemos de que el flotante de x, flotante de x más y, es el flotante de x más el flotante de y. Ese es el flotante de x más y. El flotante de x más y es el flotante de x más el flotante del flotante de x más el flotante de y. Entonces, lo único que tenemos que hacer es eso. Es decir, calcular el flotante de x y el flotante de y. Ajá. Entonces, para la computadora, la suma de x más y es el flotante de x más el flotante de y. Al llamar a nuestra función flotante nos pide un número. Ese número va a ser la suma porque quiero ir el flotante del flotante de la suma. Igualito aquí, el flotante la resta. El flotante del flotante la multiplicación. El flotante la división. Y nos va a dar una tupla, que ya hemos visto qué es lo que sale. Entonces vamos a calcular los errores relativos de cada uno de esas sumas, restas, multiplicación. El error relativo vendría a ser, cojo el flotante, lo almaceno en D y en P, entonces el flotante de la suma va a ser el producto, ya lo sabemos. El error de la suma va a ser el absoluto de x más y menos el flotante de la suma sobre el absoluto de x más y. Listo, ese va a ser el error y me sale este valor de aquí, es el que habíamos calculado. Entonces debe funcionar para todos los demás. De ahí no hice más cálculos, pero bueno, porque es prácticamente aplicativo. El siguiente vendría a ser para la resta, para la multiplicación y para la división sería lo mismo prácticamente. Y estos son los errores. Vemos que los errores son bastante pequeños. Bueno, aunque esto es medio un poco grande, pero son casi cero los errores, ¿no? Eso depende de los números también y los decimales del flotante. Entonces eso sería prácticamente todo. El problema 2. Gracias.